Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar con ustedes y poder pues, informarlos y trabajar con ustedes también y también aprender de ustedes. Entonces voy a tratar de la presentación que les voy a dar también que tenga un componente en la que ustedes puedan tener comentarios, porque va a ser muy importante eso. Les voy a dar un poco del contexto. Yo llevo alrededor de 10 años trabajando en el tema de cambio climático, pero en especial cómo adaptarnos a los impactos al cambio climático. Y bueno, he trabajado con el gobierno nacional, a nivel estatal, con algunos gobiernos, a nivel municipal, con organizaciones internacionales, con ONGs, etcétera. Y desde hace un par de años estoy también en el frente, en la mesa técnico-ambiental, apoyando a esta zona de Wirikuita. Y bueno, quiero explicarles muy brevemente qué es el cambio climático. Todos oímos del cambio climático, pero a veces nos hace falta un poco más de detalle de por qué es el cambio climático y qué está pasando. Y bueno, la fuente del cambio climático viene de los gases de efecto invernadero. Son algunos gases, alrededor de 5 gases. Los dos más importantes son el dióxido de carbono y el metano. El dióxido de carbono, sobre todo me voy a centrar en ese, porque ese está muy relacionado con la combustión del petróleo, de las fuentes fósiles. Pero también hay una fuerte relación de pues las emisiones de gases con el crecimiento de la población humana en el planeta. Hasta los 1800, cuando empezó la revolución industrial, que empezamos a tener máquinas y empezó la combustión en el mundo de fuentes fósiles, éramos alrededor de 1,000 millones de personas. ¿Saben cuántos millones de personas somos el día de hoy? ¿Alguien sabe cuánta es la cantidad de población que hay en el planeta? ¿Cuánto? Estamos entre 7,000 y 8,000 millones de personas. En 200 años crecimos exponencialmente la población humana. Y pues lo mismo en México, ¿no? La población ha crecido exponencialmente en los últimos siglos. Y bueno, ¿qué es lo que hacen estos famosos gases de efecto invernadero? Han estado ustedes probablemente en algún invernadero en la zona, ¿no? Que retiene el calor. Eso es precisamente lo que hace. Entre más haya de estos gases, se forma como una capa que entran los rayos del sol, pero después, cuando se reflejan esos rayos del sol, como en el mar o en la tierra, siempre hay un reflejo de los rayos del sol, se topan otra vez con esta pared, esta capa en la atmósfera y vuelven los rayos hacia la Tierra, y esto genera que la temperatura en la Tierra esté aumentando. En el último siglo está registrado que ha habido un aumento de 1 grado en la temperatura, pero se espera que este siglo en el que estamos viviendo sea realmente cuando se incremente fuertemente la temperatura en la Tierra. ¿Cuánto? No sabemos. Depende mucho de cómo en el planeta atendamos este problema y del consumo de las fuentes fósiles, del petróleo. Pero pensando en, bueno, ¿de dónde vienen estos gases de efecto invernadero? Mucho, como les conté, vienen de pues cuestiones industriales, de utilizar los automóviles, de las fuentes de cómo producimos electricidad. Pero también una parte importante viene del cambio de uso de suelo. Si tenemos bosques y cortamos los árboles, deforestamos para que se vuelva una zona agrícola, eso genera ciertas emisiones de gases. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los árboles pueden capturar carbono y retener carbono en su crecimiento. Por lo que es muy importante en el tema de cambio climático, pues mantener bosques sanos, tener vegetación sana. Algo importante es
y bueno, algo que hay un gran debate y una gran confusión, sobre todo a nivel, en los medios de comunicación, porque a nivel científico cada vez es mayor la coincidencia en la comunidad científica, es que, claro, alrededor de la historia de la Tierra ha habido muchos cambios climáticos. Sin embargo, si lo vemos en la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos 10.000 años, el clima ha sido bastante parejo y hemos tenido una época de un clima benévolo para la cultura, para el florecimiento de la cultura. Aquí tenemos esta gráfica donde tenemos la última glaciación, en donde había temperaturas mucho más bajas en la época de los mamuts, hace 20.000 años. La civilización empezó hace aproximadamente 10.000 años y vemos que en general la temperatura no varió mucho. Sin embargo, desde los 1800, pasando ya al siglo XX, 1900, la temperatura empieza a aumentar fuertemente y está proyectada que aumente incluso aún más en este siglo. Y esto está fuertemente relacionado con el crecimiento de la población, con la industrialización del planeta. Y pues vamos hacia una trayectoria que por lo menos en cuanto a la civilización del hombre que empieza hace 10.000 años, pues no la conocemos, no sabemos cómo es vivir bajo unas temperaturas tan altas como las que vamos a tener probablemente a finales del siglo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué pasa si aumentan las temperaturas? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay mucha investigación al respecto, pero algo que es muy importante es que mucha de la investigación que hay es a nivel global. Y aquí lo que se vuelve algo muy importante es que empecemos a entender también qué es lo que pasa a nivel local. Y ahí es cuando realmente la ciencia se topa con una pared, porque hay mucha incertidumbre por un lado, hace falta mucha investigación, es importante conocer muy bien las características de cada zona para ver cuáles son realmente los impactos que van a hacer, por ejemplo, aquí en Wirikuta. Yo estuve tratando de investigar qué estudios habían ya sobre las consecuencias del cambio climático, no nada más en Wirikuta, sino en San Luis Potosí, y realmente hay muy poca información. Entonces hay que construir esa información, esa investigación para entender mejor qué es lo que va a pasar aquí. Pero también es muy importante que, entendiendo esa información de cuáles son las posibles consecuencias del cambio climático en esta zona, que entendamos cómo podemos adaptarnos. Y ahí es muy importante entender también qué es lo que ustedes pueden hacer como comunidad. Hay mucho conocimiento que ustedes tienen que puede servir para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Una cuestión importante es que los impactos que va a haber, tanto en los alimentos, como en el agua, como en los ecosistemas, como en la salud, todos van cambiando y se van intensificando, son más graves dependiendo de cuánto aumenten las temperaturas. Les voy a dar algunos ejemplos. A nivel global, todo esto es a nivel global. A nivel global, si empieza a aumentar la temperatura y tenemos zonas que son muy frías y por lo tanto están en la parte norte del planeta generalmente cubiertas de nieve y se empiezan a descongelar, pues probablemente para esas zonas pues sea bueno que haya un poco más de calor porque pueden cosechar más y puede aumentar la producción de comida. Ok, sí, pero ¿qué pasa en zonas como esta, que son zonas áridas? En estas zonas el aumento en la temperatura probablemente se combine también con una disminución de las lluvias y entonces la producción agrícola disminuiría. Entonces, si tomamos en general qué es lo que va a pasar a nivel global, si se aumentan mucho las temperaturas, la producción a nivel global va a disminuir y vamos a tener menos alimentos con mayor población. Y bueno, así podemos ir tema por tema. Los ecosistemas, ¿cómo se van a afectar? Bueno, hay ciertos ecosistemas que son muy sensibles a un cambio pequeño en la temperatura. No sé, los corales que están en el mar. Hay un pequeño cambio en la temperatura, ya lo está viendo y están teniendo un fuerte impacto. Se están muriendo.
En muchas zonas del mundo ya se están muriendo. No nada más por el aumento en la temperatura, sino porque el aumento en la temperatura está haciendo que los océanos sean más ácidos. Y también porque hay mucha presión de desechos del hombre hacia los mares, y eso también afecta a los corales. O sea, no es nada más el cambio climático, sino es el cambio climático más otras afectaciones por el cambio global que se está viendo. Y bueno, pero ¿qué es esto para México? ¿Qué es esto para San Luis Potosí? ¿Y qué es esto para Huiricuta? O para el municipio de 14. Para México en general y sobre todo para el norte de México podemos esperar que vayan a haber temperaturas mucho más elevadas hacia finales del siglo, pero también una caída en la precipitación. Si vemos los pocos estudios que tenemos sobre el estado de San Luis Potosí, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático proyecta que puede haber una caída en la precipitación hacia entre el año 2020 y 2050 hasta de 10%. Y un aumento también en esa temporalidad de hasta 0.8 hasta 4 grados centígrados. Eso es lo que llamamos nosotros incertidumbre. No sabemos bien, la comunidad científica no sabe bien cuál es la trayectoria. ¿Vamos a estar 1 grado más o van a ser 4 grados más? ¿Y esto por qué es? Porque no sabemos si el día de mañana va a haber un cambio tecnológico, que por ejemplo los coches ya no echen gases de efecto de invernadero a la atmósfera, o si nos vamos a poner de acuerdo como humanidad y vamos a tratar de decir no queremos contaminar, no queremos hacer las emisiones y vamos a cambiar como sociedad, vamos a transformarnos en los próximos 20 años para decir no queremos tener una sociedad a nivel global que tenga tantas emisiones. Entonces vamos a hacer todo lo posible todos juntos para llegar a los acuerdos que sean necesarios para reducir nuestras emisiones. Eso está en juego. Probablemente a finales de este año se llegue a un acuerdo a nivel global, pero veamos qué acuerdo es al que se llega, ¿no? Hay muchos intereses de por medio. Y bueno, con la información que hay en este momento, que es poca la información que hay para San Luis Potosí y para el municipio de 14, para Huiricuta, ¿cuáles son los temas más importantes? ¿Dónde nos tenemos que empezar a preocupar por la información que tenemos? Uno, es muy probable que haya una reducción de la precipitación. ¿Cuánto? No sabemos, pero tenemos que estar preparados para eso. 2, va a haber un aumento en la temperatura. Tampoco sabemos cuánto, pero ya hay una trayectoria, ya aumentó 1 grado y sigue en aumento. De hecho, este año se están rompiendo récords a nivel global de temperaturas más altas en muchas partes del mundo. Sin embargo, también tenemos que ser claros, no tenemos registros de la temperatura de siempre. Los registros de las temperaturas empezaron hace 100, 150 años. Entonces, eso es muy importante saberlo, ¿no? La ciencia también se confronta con vacíos de información. Creo que donde tenemos que estar mejor preparados, y ustedes tienen que estar mejor preparados como comunidades, eventos extremos. Sobre todo, y es donde voy a centrar esta presentación, es en el tema de sequías, porque creo que es algo que ya han vivido y que es probable que se vuelva a repetir en los próximos años. Otro tema que podría afectar esta zona también son algunos eventos de huracanes. De repente hay huracanes ya sea por el Pacífico o por el Atlántico y tenemos lluvias extremas en esta zona y no estamos preparados para eso y hay una grave inundación. Pero, por ejemplo, si tenemos una sequía de varios años, eso va a llevar a que exista un mayor estrés hídrico o falta de agua. Eso lo vamos a hablar en un momento. Bueno, ya les había dicho de los eventos de inundación, afectaciones en la biodiversidad. O sea, si aumenta la temperatura hasta cierto punto, hay algunas plantas que lo van a resistir, otras no.
otras no van a resistir ese cambio de temperatura o esa disminución en la precipitación, esa falta de agua, no lo van a resistir. Entonces tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué plantas pueden resistir a un cambio de temperatura, a que haya menos agua? El cultivo que estoy teniendo, ¿qué pasa? ¿Es muy dependiente del agua que cae en el año o debo de cambiar a otro cultivo que tenga mayor resistencia, preparándonos para un momento en el que no va a haber agua o va a dejar de llover por un cierto tiempo que se esperaba para la cosecha? Se han identificado cuáles son en el estado de San Luis Potosí los sectores más vulnerables y lo que dice la UNAM es el sector agrícola, el sector ganadero, el agua, todo lo que está alrededor del sector hídrico y el sector forestal. Esto ya se tiene identificado, pero la verdad es que todavía no hay estudios a detalle de qué especies son las más afectadas, qué comunidades son las más afectadas. Eso todavía falta. Y bueno, es muy importante. Una cosa son los impactos y otra cosa es la vulnerabilidad. ¿Cómo nos afectan esos impactos? Si hay una sequía, ¿cómo va a ser la comunidad wixárika o el municipio de 14 va a ser afectado? Y eso depende de varias cosas. Uno, hay una buena planeación al respecto, se tomó en cuenta qué debemos de hacer como comunidad, como municipio, como estado o como nación, qué instrumentos va a haber, de empezar a haber una sequía y cómo van a actuar las autoridades, cómo vamos a actuar a nivel familia o comunidad. Esas las capacidades, qué capacidades tenemos para actuar en ese momento. ¿Qué tan expuesto estamos como comunidad? Y esta exposición está relacionada, por ejemplo, si yo cultivo algo y ese cultivo es muy sensible a los cambios de temperatura o a los cambios de lluvia, eso hace que mi exposición sea mayor y mi vulnerabilidad por lo tanto también. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta nuestras costumbres, cuáles son nuestras actividades económicas de las que dependemos y cómo esas actividades cotidianas se relacionan con el clima, se relacionan con la lluvia, se relacionan con cambios de la temperatura o eventos extremos. ¿Y cuáles son las alternativas? Hay varias alternativas que se pueden tomar como comunidad o incluso como municipio. Uno es, bueno, si sabemos que estamos en una trayectoria donde van a haber mayores temperaturas, donde va a haber menos agua, ¿cómo lo hacemos si yo estoy cultivando un producto en especial para reducir esa exposición? ¿Cómo podemos hacer para diversificar nuestra economía? No depender solamente de el cultivo, sino igual también hacer artesanía, turismo, algunas industrias que no sean que impacten a nuestro medio ambiente y que en el largo plazo puedan darnos ciertos ingresos para desarrollarnos. La resiliencia, que es este término de, ok, si tenemos un desastre, ¿cómo voy a regresar a la normalidad? ¿Cómo puedo estar preparado para regresar en caso de una ola de calor, de una sequía? ¿Cómo puedo regresar a la normalidad? ¿Cómo puedo prepararme para eso? Y en algunos casos hay que pensar en una transformación importante, una transformación de cómo producimos, cuáles son las actividades que llevamos. Igual no podemos seguir pensando que vamos a seguir con las mismas actividades que realizamos, sino tenemos que abrirnos a decir, bueno, igual esto ya no va a funcionar, tengo que pensar en cambiar de actividad para en caso de que haya una sequía prolongada, estar preparado y que no me afecte tanto. Un tema muy importante y que se ha hablado aquí constantemente es el tema del agua. ¿Cuál es la situación de las cuencas hidrográficas de la región? Por ejemplo, si tuviera una sequía prolongada, ¿tenemos agua suficiente en los acuíferos para seguir con nuestras actividades o no? Si hay una sobreexplotación de nuestros acuíferos, no va a haber muchas opciones, va a haber
no vamos a estar preparados para sostener por varios años esto. Como les contaba, también hay mucha falta de información, y no nada más a nivel científico, sino para ustedes, cómo actuar en caso de que tengamos una situación grave relacionada con el clima. Otras cuestiones es que, bueno, a nivel social también nos enfrentamos con que hay población marginada en situaciones de pobreza, que si hay una afectación fuerte con el clima, no van a tener tantas opciones como otras personas que igual ya tienen un dinero ahorrado para enfrentar 6 meses de que no van a tener tanto ingreso. Entonces, ¿cómo podemos, ya sea como sociedad, ver por estas personas que van a tener una mayor vulnerabilidad, que van a necesitar, van a depender de que los apoyen en cierto momento? También hay cuestiones que en este país son muy importantes. No hay una planeación de dónde están situadas nuestras comunidades, dónde están los pueblos, los nuevos pueblos, dónde se sitúan. No se toma en cuenta atlas de riesgos, por ejemplo. No se toma en cuenta históricamente dónde vienen las inundaciones, zonas donde hay sequías constantes. Y luego se ponen como aquí, o se impulsa la agroindustria que es intensiva en el uso de agua. La planeación de largo plazo en el país es bastante débil. Y una cosa que quiero pues que les llame la atención es que el tema del agua y el valor del agua va a tomar cada vez, va a ser más importante en el futuro. A nivel mundial, actualmente alrededor de 700 millones de personas, o sea, el 10% de la población o un poco menos, ya se encuentra con falta de acceso a fuentes de agua. Pero esto va a aumentar, está aumentando. Podemos llegar a que 1.800 millones de personas vivirán en regiones con escasez de agua, y 2/3 de la población podrían estar en condiciones de estrés de agua. A futuro, el recurso del agua va a ser cada día más y más importante. Hay muchos estudios que dicen que el agua es el oro del siglo XXI. El valor del agua cada vez va a ser más importante. Y no sé si se acuerdan, pero vivimos hace muy poco una sequía muy importante en la parte norte del país. Yo quisiera aquí cederles la palabra un par de minutos a que alguien diga entre 2008 y 2012 si les afectó la sequía que hubo en el norte del país. Entonces, si alguien puede tomar la palabra, comentarnos cómo les afectó la sequía. No sé, alguien del público, de la comunidad. Nadie quiere hablar. ¿No les afectó? ¿Cómo les afectó? ¿Y cómo afectó sus actividades? Les afectó en las cosechas. Fue un problema. Ok. Eso está pasando ahora en California. Están teniendo una de las peores sequías de su historia. Eso está pasando en Brasil, en el estado de Sao Paulo. O sea, está pasando hoy lo que pasó hace un poco de años en la zona norte del país, y aquí está pasando ahorita también en el continente, en otros lados. Entonces, no podemos asegurar, esto es cambio climático. No lo podemos asegurar, pero lo que sí es muy probable es que esta situación se repita otra vez en el país, que vuelvan a tener esta afectación y que se pueda volver una sequía prolongada, no de varios años. Entonces, el valor del agua creo que pues cada vez es más importante. Y aquí no me voy a centrar mucho en esto, pero esto es
¿qué ha hecho el país para enfrentar el cambio climático? Sí, a nivel nacional se han tomado acciones. No es que no estemos haciendo nada, a nivel nacional se ha avanzado desde hace 15 años en el tema. A nivel legal hay una ley general de cambio climático, hay una estrategia nacional de cambio climático, hay un programa especial de cambio climático. Eso ha hecho que a nivel estatal los estados también tengan que hacer algo y algunos municipios han empezado a hacer algo. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, en la realidad es que la implementación de proyectos para estar preparados ante el cambio climático es muy poca. O sea, hay algunos proyectos pilotos a nivel nacional, a pesar de que sí ya hay, digamos que una respuesta institucional a nivel federal, y pues sí hubo estos cambios legislativos. Prácticamente pues, la Secretaría de Medio Ambiente tiene una unidad de cambio climático, en Conagua cada vez se toma más en cuenta el cambio climático. Los estados han empezado a hacer programas estatales de cambio climático, y lo que les tengo que decir es que el estado de San Luis Potosí pues es uno de los atrasados, no tienen todavía un programa estatal de cambio climático. Pero a ver, aquí llegamos a uno de los problemas más importantes, es las capacidades a nivel municipal. Son muy bajas. No, los municipios no tienen programas de cambio climático, son muy pocas las capacidades para pensar en el futuro, para planear hacia el 2030, por ejemplo. Hay mucha rotación de quiénes son los funcionarios, no hay funcionarios o intereses que estén viendo en el largo plazo, y por lo tanto creo que es muy importante que la comunidad tome acción. Y ya es la última, os acabo en un minuto. Entonces, bueno, yo concluyo ya con esta lámina, ok, no hay un programa a nivel estatal. Sin embargo, una buena noticia es que este mes pasaron en San Luis Potosí una ley de cambio climático. No la he leído, no sé si es buena o es mala, pero ya hay un marco legal que da un espacio para que haya más acciones en el tema. Hay fuertes vacíos de información. O sea, yo no les puedo decir qué va a pasar exactamente en esta zona del país. Hace falta muchos estudios. Es muy importante que, pensando en la adaptación al cambio climático, se integre a la comunidad, que se creen procesos participativos en los que ustedes mismos vean las estrategias que ustedes pueden tener si van a enfrentar una gran sequía, si va a haber una ola de calor, cómo vamos a estar mejor preparados con menos lluvia y mayores temperaturas. Yo con eso concluiría. Yo creo que un proceso participativo es clave para que ustedes sean menos vulnerables, haya mayor resiliencia, que es este tema de cualquier desastre, regresar rápido a la normalidad y seguir creciendo de la forma que ustedes lo vean, en desarrollo de sus comunidades, de su familia. Y creo que un tema muy importante es que tienen que estar preparados ante una sequía. Eso yo creo que es algo clave para esta región del país. Y yo con eso concluyo. Muchas gracias.